Durante décadas, la monarquía hispánica había parecido imparable. Gobernaba territorios en Europa, América y Asia, manejaba flujos inmensos de plata y sostenía guerras que parecían confirmar que Felipe II dirigía el imperio más poderoso del mundo. Entonces lanzó una operación destinada a aplastar a Inglaterra de una vez por todas. Sobre el papel, era una demostración suprema de fuerza. En la práctica, escondía un error tan profundo que convirtió a la llamada Armada Invencible en una de las mayores catástrofes estratégicas de la historia moderna. No fue solo una flota derrotada, fue el momento en que un imperio descubrió que su poder no bastaba para doblar la realidad. La pregunta de este documental no es simplemente cómo perdió España tantos barcos en 1588. La pregunta es por qué una operación concebida por el Estado más poderoso de Europa estaba tan cerca del desastre desde su propio diseño. ¿Qué pretendía realmente Felipe II? ¿Qué papel jugaban Isabel I, los corsarios ingleses, los rebeldes holandeses y el duque de Parma? Y sobre todo, ¿por qué la explicación cómoda que culpa a las tormentas oculta la lección más importante? La armada no cayó porque el mar se volvió hostil de repente. Cayó porque fue enviada a cumplir una misión casi imposible con supuestos falsos y una coordinación que dependía demasiado de que nada saliera mal. Para entender la escala de la apuesta hay que mirar primero la posición de España en la segunda mitad del siglo XVI. Felipe II heredó una maquinaria imperial gigantesca. Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia, Milán, los Países Bajos, enormes dominios americanos, enclaves africanos y asiáticos, y durante un tiempo incluso la corona portuguesa. La monarquía hispánica era una estructura inmensa, difícil de gobernar, pero también capaz de movilizar dinero, oficiales, puertos y soldados a una escala que ninguna potencia rival podía igualar con facilidad. Esa fuerza creó un hábito peligroso: pensar que casi cualquier obstáculo podía resolverse acumulando más recursos. Inglaterra, en cambio, parecía un enemigo mucho más pequeño. No tenía los tercios, no tenía la plata americana, no tenía una red imperial comparable, pero sí tenía algo decisivo: una posición insular, un liderazgo dispuesto a arriesgar y una guerra cada vez más ideológica. La Inglaterra de Isabel I no era solo un rival político, era un desafío religioso, comercial y simbólico para Felipe II. Protegía a corsarios que atacaban barcos españoles, apoyaba a los rebeldes protestantes de los Países Bajos y representaba un foco permanente de desorden en el tablero europeo. Para Madrid, neutralizar Inglaterra no era una aventura opcional, era una obsesión estratégica que mezclaba seguridad, prestigio y religión. El conflicto se fue envenenando durante años. La ejecución de María Estuardo en 1587 destruyó cualquier posibilidad de solución dinástica. Francis Drake golpeó puertos españoles y retrasó preparativos con ataques de enorme impacto psicológico. Los holandeses mantenían abierta una herida carísima en Flandes, y Felipe II veía cada vez con más claridad la necesidad de una operación que sacara a Inglaterra de la guerra. No se trataba solo de derrotar su marina, se trataba de permitir una invasión, derribar el régimen de Isabel y quizá restaurar un orden católico más favorable a la monarquía hispánica. Ese nivel de ambición hizo que el plan creciera hasta volverse peligrosamente rígido. La idea parecía simple en los papeles y endemoniada en la realidad. Una gran armada debía salir de la península, cruzar el canal, asegurar temporalmente el control del mar y enlazar con el ejército del duque de Parma en Flandes. Esa fuerza terrestre, compuesta por veteranos temibles, cruzaría luego a Inglaterra bajo protección naval. El problema era que aquello exigía sincronizar tiempos, distancias, vientos, comunicaciones y puertos entre dos mandos separados por enormes dificultades operativas. Parma no tenía libertad total de movimiento. Sus puertos eran vulnerables, sus barcazas eran frágiles y los holandeses dominaban muchas aguas costeras. La armada dependía de una coordinación que el propio teatro de guerra hacía casi inalcanzable. Ahí aparece el error fatal. Felipe II pensó la campaña como si la voluntad política y la magnitud del esfuerzo pudieran sustituir la fricción real del terreno y del mar. Su plan exigía que demasiadas piezas funcionaran con precisión casi perfecta.
que la flota llegara relativamente intacta, que pudiera mantener el canal el tiempo suficiente, que Parma estuviera listo en el momento exacto, que los holandeses no bloquearan la salida y que los ingleses no rompieran la secuencia. Era una operación diseñada con muy poco margen para el caos. Y la guerra del siglo XVI, especialmente en mar abierto, estaba hecha precisamente de caos, demora, confusión y mala información. Aún peor, el mando naval terminó en manos de un hombre que no deseaba ese papel. Tras la muerte de Álvaro de Bazán, el gran almirante previsto para la empresa, Felipe II nombró al duque de Medina Sidonia. Era un aristócrata competente en otros ámbitos, leal y disciplinado, pero con escasa experiencia naval para dirigir una operación de esa magnitud. El propio Medina Sidonia expresó dudas sobre su idoneidad y sobre el estado de los preparativos. No fue una señal menor. Era la prueba de que incluso dentro del aparato imperial había conciencia de que la campaña se estaba levantando sobre improvisaciones y sobre una confianza excesiva en que la obediencia y la fe compensarían la falta de ajuste operacional. Los problemas comenzaron antes de ver al enemigo. Había dificultades de abastecimiento, barcos en estados desiguales, tripulaciones con niveles distintos de preparación, enfermedades, retrasos, puertos saturados y condiciones meteorológicas adversas. La Armada tuvo que reagruparse, reparar y recomponer su marcha. Cada demora encarecía el esfuerzo y aumentaba la presión política. Pero quizá el dato más importante es psicológico. En vez de usar estos problemas como evidencia de que la operación debía rediseñarse, la monarquía siguió adelante. Eso también forma parte del error fatal. Cuando un plan se vuelve demasiado simbólico, dejar de ejecutarlo empieza a parecer más costoso para el poder que ejecutarlo mal. Cuando la Armada entró finalmente en el Canal de la Mancha, su sola imagen seguía siendo impresionante. Era una vasta formación de galeones, urcas, naos y naves auxiliares que parecía materializar la autoridad de la monarquía hispánica sobre el mar. Pero el aspecto intimidante ocultaba sus límites. La flota española estaba pensada en buena medida para transportar, proteger y sostener una operación de enlace con Parma. La inglesa, en cambio, tenía más libertad táctica. Sus mandos buscaban aprovechar la distancia, castigar sin quedar atrapados en abordajes y desgastar a la Armada sin ofrecer la clase de choque frontal que favorecería a los españoles. El canal no fue un escenario neutral, fue el lugar donde un diseño rígido empezó a enfrentarse a un enemigo más adaptable. Los ingleses, con figuras como Howard, Drake, Hawkins y Frobisher, evitaron regalar una batalla decisiva bajo condiciones favorables para España. Atacaron, se retiraron, reaparecieron y obligaron a la Armada a navegar bajo presión constante. No la destruyeron en esos primeros días, pero sí lograron algo quizá más importante: impedir que actuara con libertad. Cada disparo, cada persecución, cada maniobra aumentaba el desgaste y alejaba la posibilidad de un enlace ordenado con Parma. Los españoles seguían avanzando, pero lo hacían cada vez más dentro de un embudo estratégico. La campaña seguía viva en apariencia, pero su margen operativo se estrechaba a cada jornada. La crisis decisiva llegó en Calais. La Armada ancló allí esperando coordinación con Parma, pero las comunicaciones eran malas. Los tiempos no encajaban y la situación costera seguía dominada por dificultades logísticas inmensas. Entonces los ingleses lanzaron barcos incendiarios contra la formación española de noche. No era una tecnología milagrosa, era un golpe psicológico y táctico lanzado en el peor momento posible. El pánico a quedar atrapados entre fuego, explosiones y anclas enredadas obligó a muchos capitanes a cortar cables y romper la formación. La flota que había cruzado el canal como una masa relativamente coherente amaneció desordenada, y una operación que dependía de conservar control y cohesión perdió justamente eso. Al día siguiente, frente a Gravelines, la Armada tuvo que combatir en condiciones mucho más desfavorables. Los ingleses explotaron la ruptura de la formación y utilizaron mejor su artillería de distancia. Los españoles lucharon con enorme disciplina y valentía, pero el problema ya no era coraje, era estructura. Necesitaban reorganizar, protegerse y volver a conectar con el objetivo estratégico. En cambio, se vieron empujados hacia una batalla de desgaste donde cada avería, cada herida y cada barco maltrecho empeoraba la situación general.
Cravelines no destruyó toda la armada en unas horas, pero sí terminó de romper la posibilidad realista de cumplir la misión para la que había sido enviada. Desde ese punto, la retirada ya no era una maniobra táctica elegante, era una huida estratégica hacia el norte, alejándose del canal y de la posibilidad de recoger al ejército de Parma. Sin control del viento ni de la iniciativa, con munición gastada, víveres deteriorados y numerosos barcos dañados, la flota se vio obligada a rodear las islas británicas por rutas peligrosísimas. Lo que quedaba de la empresa había pasado de ser una operación de invasión a una lucha desesperada por regresar. Y aquí aparece una de las ironías más poderosas de la historia. El imperio que quería imponer el rumbo de Europa terminó a merced del mar, del cansancio y de decisiones tomadas a la carrera. Las costas de Escocia e Irlanda se convirtieron en el cementerio final de la expedición. Temporales, corrientes mal conocidas, errores de navegación, barcos abiertos por el combate y tripulaciones extenuadas hicieron el resto. Muchas naves naufragaron contra arrecifes y acantilados. Miles de hombres murieron ahogados, congelados o ejecutados tras alcanzar tierra en condiciones miserables. El clima fue brutal, sí, pero no actuó sobre una flota intacta y dueña de la situación. Actuó sobre una operación ya fracturada, expulsada de su ruta principal, sin capacidad real de recuperar el objetivo inicial. Ese matiz cambia por completo la lectura histórica del desastre. Las cifras exactas varían según las fuentes, pero el resultado general es indiscutible. La monarquía perdió decenas de barcos entre combate, tormentas y naufragios, y sufrió una hemorragia enorme de marineros, soldados, pilotos y oficiales. No fue el fin inmediato del Imperio español, ni mucho menos. España siguió siendo una potencia inmensa durante décadas. Pero el golpe a la reputación fue enorme, la llamada Armada Invencible, nombre que resume más una percepción posterior que una denominación oficial simple. Quedó asociada para siempre a la idea de que incluso el poder más intimidante puede quebrarse cuando confunde grandeza con omnipotencia. Por eso es tan importante desmontar la explicación fácil de que todo se perdió por una tormenta. Las tormentas importaron, sería absurdo negarlo, pero culpar solo al mal tiempo convierte una derrota estratégica en una especie de accidente natural. Y no lo fue. La Armada estaba comprometida con una misión que dependía de una coordinación casi imposible con Parma. Estaba dirigida por un mando naval menos preparado de lo ideal. Estaba sometida a retrasos, enfermedades y desgaste previo. Operaba en un espacio que favorecía a un enemigo más flexible y necesitaba conservar una integridad de formación que los ingleses lograron romper en el momento exacto. El clima remató la obra, no la diseñó. Entonces, ¿cuál fue exactamente el error fatal? No fue una sola decisión aislada, como en un relato simplificado. Fue creer que un plan extraordinariamente complejo podía ejecutarse como si la escala imperial garantizara obediencia también en el mar, en el viento, en los puertos y en los tiempos del enemigo. Felipe II diseñó una operación donde casi todo debía salir razonablemente bien para alcanzar el objetivo. Y cuando una estrategia necesita eso, ya está mal planteada. La Armada fue víctima de una ilusión de control. La idea de que un imperio suficientemente grande puede imponer sincronía a factores que no domina. Esa ilusión hundió la campaña mucho antes de que las olas se tragaran los últimos barcos. Las consecuencias fueron profundas, aunque no instantáneamente apocalípticas. Inglaterra ganó prestigio, confianza naval y un mito fundacional potentísimo. Los protestantes de Europa leyeron la derrota española como una señal providencial. Los enemigos de Felipe II vieron que la monarquía hispánica podía ser resistida, y dentro de España, aunque la maquinaria imperial siguió funcionando, la catástrofe obligó a asumir que el poder no era ilimitado, ni siquiera para quien gobernaba medio mundo. La derrota de 1588 no destruyó el imperio, pero sí fisuró su aura. Y en política internacional, perder el aura de invencibilidad es mucho más grave que perder una batalla aislada. La historia de la Armada sigue fascinando porque contiene todos los elementos de una gran tragedia: ambición desmesurada, enemigos subestimados, rigidez, clima, fuego, orgullo y una maquinaria gigantesca atrapada por su propia lógica. Es una historia sobre barcos, cañones y tormentas, pero también sobre burocracia imperial,
decisiones tomadas lejos del mar y mandos obligados a ejecutar planes que ya nacieron demasiado tensos. Y esa es probablemente su lección más moderna. Los grandes sistemas no colapsan solo por un golpe exterior, colapsan cuando su complejidad supera su capacidad real de adaptación. Así, volvemos a la idea central. La Armada Invencible no fue derrotada únicamente por Inglaterra, ni únicamente por el océano. Fue derrotada por un error de concepción. Intentar resolver un problema continental con una operación naval que dependía de una perfección imposible. Esa es la razón por la que este episodio sigue siendo mucho más que una derrota marítima. Fue el momento en que el imperio más poderoso de su tiempo descubrió que ni la fe, ni el dinero, ni el prestigio bastan cuando un plan ha sido construido sobre una ilusión. La armada parecía invencible, y precisamente por creer demasiado en esa apariencia, terminó hundiéndose. Ese es el verdadero poder de esta historia. Obliga a mirar detrás del mito, no ver solo barcos destrozados en costas lejanas, sino una advertencia eterna sobre la arrogancia estratégica. Un imperio puede sobrevivir a una derrota. Lo que le cuesta mucho más sobrevivir es a la falsa certeza de que jamás podrá ser derrotado. En 1588, esa certeza se quebró, y cuando se quebró, el sonido no fue solo el de la madera partiéndose contra las rocas. Fue el de una idea de poder hundiéndose con ella.